Hola a todos, vamos a empezar con la tercera parte del tema de esquizofrenia. En esta parte la he subdividido, porque si no para la grabación sería muy larga, en un apartado de diagnóstico y en otro apartado de tratamiento. Espero que todos sigáis bien y que estéis oyendo esto desde casa. Por lo tanto, ya vimos la primera parte de lo que era la esquizofrenia, por qué se producía. En la segunda parte hablamos del modelo antropológico y en esta tercera parte la hemos subdividido, como digo, en el diagnóstico y en el tratamiento. La pregunta del diagnóstico la vamos a centrar no en escalas ni en valoraciones clínicas, que evidentemente son muy conocidas y yo creo que eso lo podéis encontrar en cualquier texto, sino en procedimientos diagnósticos añadidos, es decir, sobre todo en técnicas de neuroimagen. Y en ese sentido, en la neuroimagen, la primera pregunta sería ¿qué nos dice, qué datos tenemos sobre la neuroimagen y la psicosis? En la segunda parte hablaremos cómo se han ido combinando estrategias en los últimos años para mejorar la validez de estas técnicas y por fin veremos cómo está en este momento la situación para pasar de la investigación a la práctica clínica. Nuestro grupo llevamos una trayectoria de unos 20 años de colaboración con el grupo de imagen de la FE, que lidera Luis Martí Bonmatí, y con el ingeniero informático Gracián García, que es quien nos hace los postprocesos de neuroimagen. Es decir, es mucho tiempo colaborando en esta investigación. Las técnicas de neuroimagen nos permiten determinar los cambios anatómicos a un nivel global, a un nivel macroscópico, con las técnicas típicas de tomografía axial computerizada o de resonancia magnética. Otro nivel también general, pero que nos daría una actividad funcional, serían las técnicas de potenciales de neurofisiología, bien con electroencefalografía computerizado o bien con potenciales evocados. También podemos estudiar los cambios metabólicos en vivo con técnicas de espectroscopía a partir de los datos de resonancia magnética. Algo más complicado es el estudio de los cambios en el flujo cerebral con técnicas también de resonancia magnética con o sin la aplicación de un paradigma funcional. Y por último, podemos utilizar técnicas de tomografía de emisión de positrones o de SPECT, de tomografía de emisión de positrones de fotón único, para ver la captación, el nivel de captación de determinados receptores. Es decir, que tenemos muchas técnicas para el estudio in vivo del cerebro. En la psicosis, en concreto en la esquizofrenia, la más antigua de estas técnicas, la tomografía axial computerizada, se describió en 1935 y solamente un año después apareció un estudio de Johnston y Crowe donde describían la dilatación ventricular en 17 pacientes esquizofrénicos crónicos. Este fue el primer hallazgo de neuroimagen de la literatura, que como veis pues hace ya más de 34 años. Desde entonces ha habido infinidad de estudios que han hablado de una anormalidad en el funcionamiento y en la estructura en la esquizofrenia y en general en la psicosis. Esta es una revisión de Meyer-Lindenberg en Nature de hace 10 años. Pero el problema es que pese a estos cientos o miles de estudios, desde el trabajo original
hace más de 30 años de Johnston y Crowe, el hecho es que hay una disociación total entre lo que se hace en neuroimagen en la investigación y lo que se hace en la práctica clínica. En investigación llevamos más de 30 años buscando biomarcadores estructurales, funcionales o, como veremos luego, combinando técnicas. Pero en la práctica clínica seguimos igual que hace 35 años. Diagnosticamos a los pacientes basándonos solamente en los síntomas clínicos. Es decir, no se ha incorporado las técnicas de neuroimagen como ha pasado, por ejemplo, en otros problemas en neurología, en la psicosis no se ha incorporado para la práctica clínica. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se ha incorporado? ¿Por qué hay esta distancia entre la investigación y la práctica clínica? Bueno, hay una serie de datos o de razones que tienen que ver con la heterogeneidad del fenotipo a lo que llamamos psicosis. Es decir, sabemos que hay una falta de validez biológica que ya vimos cuando hablábamos de la genética, de lo que llamamos en esquizofrenia el DSM-5 o lo que llamamos en general psicosis. Por otro lado, si comparamos la psicosis con otras alteraciones cerebrales, vemos que cuando la lesión es focal, por ejemplo en un tumor cerebral o en un traumatismo craneoencefálico, encontramos hallazgos en neuroimagen muy específicos, con alta especificidad. Si lo comparamos con trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo el Alzheimer, aquí la especificidad es menor, pero donde es más baja la especificidad es precisamente en la psicosis. Es decir, que las anormalidades de la psicosis son muy poco específicas. Aparte de esto, hay otra serie de problemas que hace que sea difícil encontrar en biomarcadores con neuroimagen en la psicosis. Debido a esta sutileza de la alteración cerebral en la psicosis, se necesitan distintos neuromarcadores y se necesitan estandarizar las metodologías porque muchas veces no son los mismos métodos y no podemos comparar resultados. Y para comparar los resultados necesitamos tener bancos de datos de imágenes y estos también tenemos problemas desde el punto de vista de confidencialidad de los datos. Es decir, que no son solo problemas de la complejidad del fenotipo lo que nos lleva a que no se pueda todavía sacar resultados concretos con neuroimagen. Probablemente uno de los hallazgos más significativos que ha habido en todos estos años en lo que se refiere a la neuroimagen y la psicosis es el hecho de que podamos capturar el fenómeno de las alucinaciones o las voces que oyen los pacientes a través de técnicas de neuroimagen funcional. En este trabajo clásico, hace ya ahora 20 años de Sergil, se les pedía a los pacientes que cuando escucharan una voz en su cabeza, apretaran el botón y se veía la activación en ese momento. Se vio que en los pacientes que escuchaban voces activaban áreas muy parecidas a los que estaban escuchando personas cuando escuchan voces reales. Y son distintos a las áreas que se activan cuando pensamos sobre algo. Esto nos lleva a la idea de que las alucinaciones probablemente sean uno de los fenómenos que desde el punto de vista de neuroimagen sea más fácil de capturar dentro de esta complejidad que es la psicosis. Nosotros hace ya mucho tiempo, en el año 2004 y luego 2007, creamos un paradigma relacionado precisamente con el tema de las voces, que utilizaba estímulos que tenían que ver con palabras neutrales y otros con palabras emocionales, intentando rememorar las palabras que oyen, las palabras emocionales, las palabras que oyen precisamente los pacientes. Y bueno, la realidad es que con este paradigma, en un pequeño grupo de pacientes con alucinaciones crónicas, esta idea cuadra
con la conceptualización que hablábamos en la primera charla del concepto de salience, es decir, que la psicosis es en gran parte un aumento de la activación anormal ante determinados estímulos. Y esta saliencia normal es lo que también se ha trabajado desde técnicas cognitivas como sobrementalización o el saltar a conclusiones, que es una manera de entender los delirios de los pacientes psicóticos. En definitiva, estos pacientes lo que tienen es un procesamiento anormal de determinados símbolos. En este caso, sobre todo, determinados símbolos auditivos. Desde ese trabajo inicial que os he comentado antes, llevamos más de 15 años de estudios de neuroimagen y una treintena de trabajos publicados. Aquí solamente os muestro algunos de los más significativos. Publicamos el primer trabajo en donde se veía una relación directa entre el grado de atrofia cortical y la intensidad de las alucinaciones. También publicamos el primer trabajo en espectroscopía, en concreto alteraciones metabólicas en el tálamo y comparando pacientes alucinadores con no alucinadores. Al mismo tiempo, publicamos también con este paradigma los cambios en la conectividad cerebral que aparecían tanto en pacientes alucinadores como no alucinadores y comparándolos con controles. Más recientemente, hemos trabajado en un proyecto multicéntrico con el grupo de Sant Jan de Déu de Barcelona, con el grupo de Sant Pau, también de Barcelona, y con el grupo de Newcastle que lleva el psiquiatra Douglas Tarkington y la psicóloga clínica Alison Brabham. Ellos vinieron durante 2 periodos de 2 semanas intensivas a darnos un curso de terapia cognitiva en las alucinaciones, en la psicosis, y a partir de ahí diseñamos un estudio que fue financiado por la Marató de TV3 y por el Instituto Carlos III, en el que comparábamos a los pacientes antes y después de recibir una terapia cognitiva con la resonancia funcional con este paradigma. Los resultados de este estudio se publicaron hace 3 años y, como veis, lo que se producía era que la terapia cognitiva provocaba un cambio en la activación, en concreto de la amígdala, en los pacientes antes de recibir esta terapia tenían una mayor activación de la amígdala en ese tipo de estímulo que la que tenían después de recibirla. Vamos a ver, este es solamente utilizando neuroimagen funcional, pero ¿qué pasa si intentamos combinar estrategias? ¿A qué nos referimos con combinar estrategias? Pues nos referimos a utilizar varias técnicas complementarias de imagen, a la necesidad de estandarizar y crear bases de datos comunes, y luego también a intentar integrar esto con los datos de genética. Una de las ideas que nos parecía más atractiva y la que estuvimos trabajando mucho tiempo fue ver si éramos capaces de unir datos de electroencefalografía con datos de resonancia magnética funcional. Cuando empezamos a hacer este tipo de estudios, no éramos conscientes de la enorme complejidad que supone meter a un sujeto que no puede llevar nada metálico con un casco de electroencefalografía específico y especial y hacer un registro tanto electroencefalográfico como de resonancia magnética simultáneamente. Os aseguro que es una complejidad enorme y esto lo empezaron a hacer los neurólogos para localizar focos epilépticos en determinados pacientes que no se localizaban por el electroencefalograma, y el procedimiento es realmente muy complejo y lo que os quiero asegurar es que pensamos que podíamos intentar
contestar a la pregunta de dónde empezaba la alucinación en los pacientes. Pero la realidad es que fue muy complicado, y fue muy complicado porque el mismo fenómeno de la alucinación era muy variable en los pacientes. Aquí tenéis cuatro ejemplos de pacientes. El primer paciente apretaba el botón, le decíamos, cuando oiga las voces aprieta el botón, y como veis, pues cada X segundos apretaba el botón en un periodo relativamente corto. Otros pacientes lo hacían, como el segundo caso, en tiempos mucho más cortos, pero otros pacientes lo hacían que oían las voces cuando las oían eran mucho más largas, o otros mucho más frecuentemente. Es decir, había mucha variación en el propio fenómeno. Aunque pensábamos que las alucinaciones eran un fenotipo más seguro que la esquizofrenia, así en global, la verdad es que también es un fenómeno complejo y que presenta también bastante variabilidad entre los pacientes. De todas formas, sí que encontramos algunas áreas de que empezamos a tener algunas pistas sobre por dónde podía empezar a estar activado esto. Los resultados que obtuvimos nos daban la idea de que probablemente era a nivel más de las relaciones tálamo-corticales donde estaban empezando a estar alteradas el fenómeno alucinatorio. Evidentemente, el tálamo y la corteza cerebral y las enormes conexiones que tienen son claves en cualquier proceso de percepción y también, por lo tanto, en la alucinación. El segundo camino que empleamos fue intentar estandarizar los métodos. Y durante 2 años lideramos un proyecto que intentaba juntar a los grupos más importantes de imagen para conseguir una estandarización de los métodos de imagen. La verdad es que finalmente, aunque fue bien valorado, no nos dieron la financiación para este proyecto europeo y es una pena porque sigue habiendo muchos proyectos interesantes pero que no pueden compartir datos precisamente porque las técnicas o los métodos que se han empleado no son semejantes y no se pueden homologar. La otra estrategia es intentar juntar la genética con la imagen. Es decir, en vez de buscar fenotipos puramente clínicos, encontrar fenotipos genéticos. Sabemos que la distancia entre la genética y la imagen es menor que entre la imagen y la clínica. La clínica es más compleja y está sometida a muchas más variables, ¿no? Bueno, ahí hemos trabajado en esto, como ya os comenté, también en muchos temas de genética, y sabemos que algunas variantes genéticas sí podrían estar relacionadas con determinadas alteraciones, sobre todo funcionales en la imagen. En el momento actual, sin embargo, nuestro principal foco de interés está en el estudio de los primeros episodios a partir de la creación en el 2010 de la unidad de primeros episodios psicóticos en el Hospital Clínico de Valencia. Entonces aquí tenéis a las personas que están haciendo la tesis doctoral en este momento. Pau Soldevilla ya la ha leído, Olga Esparano está terminándola, Carlos González está en ello y Lucía Bonet, que también está en ello y ya muy avanzada. Es decir, que nuestros esfuerzos en este momento están muy centrados en los primeros episodios, sobre todo en los temas de imagen cerebral y también en la posibilidad de ayudarles con aplicativos móviles, como veremos en la próxima charla. ¿Y qué es lo que está alterado? Si nos centramos en primeros episodios, ¿sabemos dónde está la alteración en la psicosis? Bueno, lo interesante es que hemos hecho un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios sobre estudios funcionales en la psicosis. Lo que nos encontramos es que el lóbulo frontal
no aparecía alterado en este metaanálisis. Es decir, que el lóbulo frontal, que clásicamente era una de las alteraciones que se decía que era fundamental en la esquizofrenia, sin embargo, en las fases iniciales de la enfermedad parece que no está alterado. Esto nos lleva a una reflexión importante sobre cómo puede cambiar la alteración cerebral con el tiempo. Pero todo esto y aquí tenéis otro trabajo, nos tiene también que hacer reflexionar sobre que al final lo que encontramos en estos estudios son diferencias desde el punto de vista eh, estadístico, pero con un gran solapamiento en grupos. Este es un trabajo tremendo que hizo un grupo multicéntrico de distintos países y aquí comparaban sujetos control con sujetos con pacientes de alto riesgo y lo que quiero señalaros es que los resultados siempre son diferencias estadísticas desde el punto de vista estadístico significativas, pero no desde el punto de vista de que tenga una validez en la práctica clínica. De hecho, en este pequeño librito que publicamos hace unos años sobre biomarcadores en neuroimagen en la esquizofrenia, pues teníamos que reconocer que lo más importante de hacer una resonancia magnética a pacientes esquizofrénicos en la actualidad sigue siendo para descartar patología neurológica focal o otro tipo de patología cerebral, pero no tanto para hacer el diagnóstico. Es decir, que seguimos con una distancia enorme entre la práctica clínica y la investigación. Y aquí me gustaría señalar, pues, por dónde van los tiros en la actualidad. Pues fijaros que aquí tenemos cuál es el resumen de dónde está el problema. Y ya estamos entrando en las líneas de investigación más recientes, ¿no? Tenemos un resultado en la imagen A donde los dos grupos en realidad están muy solapados, pero puedes encontrar diferencias significativas en las medias. En el grupo B, en la imagen B, no hay diferencias significativas en las medias, aunque en realidad los grupos sean claramente distintos, porque tú estás hablando de medias, de diferencias significativas en las medias. Y lo ideal sería encontrar un grupo, lo que pasa en la imagen C, donde hay tanto diferencias significativas como una clasificación donde no hay prácticamente solapamiento. Bueno, para poder llegar a esa solución, a la solución C, que es la ideal, lo que se está haciendo en los últimos años es utilizar las técnicas de Machine Learning. Las técnicas de Machine Learning, no voy a detenerme a explicar todas estas técnicas, pero solamente diré que tú utilizas una parte de la muestra para que la máquina haga el análisis de todas las activaciones funcionales del cerebro y que le dices a la máquina quiénes son pacientes y quiénes son controles, con muestras cuanto más amplias mejor. Y a partir de ahí la máquina diseña cuáles áreas son las que mejores diferencian ambos grupos. Y con este algoritmo que saca la máquina, a través de millones y millones de comparaciones, saca un sistema de clasificación diseñado con las activaciones de las áreas específicas que mejor clasifican. Y entonces eso lo aplicas al resto de la muestra y miras entonces la validez del método. Bueno, ha habido muchos estudios que han utilizado estas técnicas en psicosis, aquí tenéis un resumen de los mismos, y nosotros hicimos esto hace 2 años en una muestra de 242 pacientes con 100 controles, y los resultados que obtuvimos inicialmente pues fueron tremendos y nos alentaron mucho porque llegábamos a un nivel de clasificación y de precisión del 97%. Esto nos llevó a tener una ayuda a varios proyectos de investigación y realmente los resultados que tenemos ahora, cuando pues no son tan buenos como los que aparecen aquí en la imagen, pero sí que yo creo que es la línea más prometedora en este campo. Es decir, lo que tenemos es que tú tienes datos clínicos, tienes datos de imagen, lo integras
y al final creas un sistema que te da una posibilidad de, de diagnóstico. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos ahora combinando nuestros esfuerzos con personas especializadas en temas de Machine Learning, concretamente con María José Castro del Politécnico. Estamos ampliando la muestra en grupos españoles de imagen como en el Marqués de Valdecilla, Santander, y también con grupos y muestras en Estados Unidos, en concreto con el grupo de John Kane del Hospital Hillside de Nueva York. Estas son los temas de aprendizaje automático de diagnóstico de psicosis del grupo que estaba comentando, y también deciros que, por supuesto, hay otros grupos que están siguiendo estos pasos. En este mismo año ha salido un trabajo en donde es un trabajo sobre todo chino, pero también participan grupos europeos, en concreto Celso Arango de España, en el que hacen precisamente técnicas de Machine Learning juntando datos estructurales con datos funcionales. Y lo interesante es que encuentran que los datos funcionales son los que mejor subclasifican a los pacientes y que realmente juntando los dos pueden llegar a una precisión de diagnóstico del 85%. A partir del 80% ya puede ser útil en la práctica clínica. Fijaros que todo esto, al final, lo que importa es para predecir qué va a pasar con ese paciente, qué va a pasar con esa persona en concreto. Y esta es una revisión que nos publicaron el año pasado sobre precisamente los estudios longitudinales de seguimiento en primeros episodios cuando les hacemos resonancia funcional y los seguimos durante tiempo. Lo que sí parece es que el cerebro cambia con el tratamiento y que las técnicas de imagen pueden ser de utilidad para predecir ese cambio y para hablar, por lo tanto, de qué va a pasar con ese paciente en el medio y largo plazo. Bueno, y con esto terminamos esta tercera parte y ya solo anunciaros que en la última parte hablaremos ya del tratamiento integrado, tanto de aspectos farmacológicos como de aspectos de terapias psicológicas y intervenciones psicosociales. Espero que os vaya bien a todos y que tengáis unos días lo más tranquilo posible dentro de esta situación crítica que vivimos.